Disonantes, podcast feminista. Sean bienvenidas todas, todos y todes a Disonantes, podcast feminista. En este cuarto episodio continuaremos dando a conocer nuestra posición respecto a diferentes temas que para nosotras son y seguirán siendo fundamentales para las luchas a las que apostamos desde el feminismo. Antes de dar paso a nuestro tema central, queremos hacer mención de las masacres que han ocurrido últimamente en el territorio colombiano. Nos entristece profundamente seguir llorando a nuestros niños, niñas y jóvenes, quienes fueron, son y serán siempre la semilla de la revolución. Toda nuestra solidaridad con las familias y los territorios que hoy atraviesan por un profundo dolor, rabia e indignación. En el tema central de hoy hablaremos sobre la situación de las mujeres durante esta pandemia. Daré paso a nuestras compañeras Carola y Paola, quienes abordarán este tema. Quien les habla, March, hablaré sobre el hecho noticioso de la semana y finalmente nuestra compañera Carola nos compartirá el recomendado de la semana. En la sección del hecho noticioso de esta semana, queremos referirnos a un caso que sucedió en el 2002, hace ya 18 años en Ecuador, frente a una niña de 16 años llamada Paola Guzmán Albarracil. Paola fue víctima de abuso sexual a manos del vicerrector del entonces centro educativo en el que ella estudiaba, Bolívar Espín, un hombre de 65 años de edad que mantuvo relaciones por más de un año con Paola y quien fue causante del suicidio de la joven debido a las múltiples violencias a las que fue sometida, entre ellas un embarazo no deseado. Bolívar, después de conocer el embarazo, envió obligada a Paola con el médico del colegio para que le practicara un aborto. Este señor le puso como condición tener relaciones sexuales con él para realizar el procedimiento. Durante este tiempo, muchas de las personas del centro educativo tenían conocimiento de lo que estaba pasando, pero nadie dijo nada. Después de lo ocurrido, su mamá Petita Albarracil y su hermana Denise Guzmán atravesaron un arduo, largo y desgastante proceso judicial en contra del entonces vicerrector, quien con una fuga a la orden de detención a la que fue sentenciado, logró evadir y salir librado de los cargos que se le imputaban. El 14 de agosto de este año, a partir del caso de Paola, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio un fallo histórico contra el Estado ecuatoriano. Se establecieron por primera vez estándares para proteger los derechos sexuales y reproductivos y prevenir la violencia sexual de las niñas en entornos educativos en toda nuestra región latinoamericana. La Corte condenó al Estado de Ecuador por no proteger el derecho a la vida, a la integridad personal, a la educación y no discriminación de Paola Guzmán Albarracil. La Corte también reconoció que existió una inadecuada investigación administrativa para determinar responsabilidades en este hecho. Se ha limpiado el nombre de mi hija, que fue culpabilizada de los hechos ante la justicia ecuatoriana. Ahora queda claro que mi Paola fue víctima de un terrible abuso sexual que la llevó al suicidio. Sé que no la tendré más conmigo, pero me queda la tranquilidad de que su muerte no será en vano, pues con esta sentencia los agresores no serán encubiertos nunca más, dijo la madre. Como muchos otros casos, estuvo lleno de dilataciones, de negaciones por parte de la justicia y lleno de desgaste, de inalcanzables luchas y papeleos por parte de la familia de Paola. Su madre a la fecha manifiesta desgaste físico y psicológico por toda la carga que tuvo que soportar todos estos años buscando justicia para su hija. Debido a esto, la Corte también pidió que se inicien acciones de reparación y no repetición de manera inmediata, brindarle tratamiento psicológico y una indemnización por daño material e inmaterial a su madre y hermana, y fortalecer medidas para prevenir la violencia sexual en contextos educativos. El Estado ecuatoriano deberá realizar un acto público para reconocer su responsabilidad, deberá otorgar el grado póstumo como bachiller a Paola y declarar un día oficial de la lucha contra la violencia sexual en las aulas. Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, destacó el alcance de este fallo. Esta es una victoria sin precedentes porque hemos logrado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cree estándares para luchar contra el acoso y el abuso sexual en los colegios de toda América Latina. La Corte entendió que el caso de Paola es el de otras miles de niñas y adolescentes que fueron víctimas no solo de sus abusadores, sino de la falta de educación sexual y reproductiva. Sabemos que este es un paso importante por la lucha de nuestros derechos, pero también sabemos que aún queda una ardua lucha para tumbar el sistema patriarcal en el que estamos inmersas. Por eso hoy más que nunca tejemos juntanzas, retumbamos y gritamos, nos queremos vivas, libres y sin miedo.
El episodio de hoy está dedicado al tema de las violencias a las que estamos expuestas las mujeres en estos tiempos de crisis sanitaria, social y económica. Para ello, vamos a presentar las reflexiones que construimos a partir de la lectura del Boletín Especial número 20, Los derechos humanos de las mujeres no están en cuarentena, comportamiento de las violencias contra las mujeres en el marco de la pandemia del COVID-19 en Colombia, de la Corporación Cisma Mujer, que fue publicado en abril de este año. Asimismo, vamos a referirnos al informe COVID-19 en la vida de las mujeres, razones para reconocer los impactos diferenciados de la Comisión Interamericana de Mujeres. Antes de empezar con la presentación de las reflexiones, nos parece importante mencionar que la Corporación Cisma Mujer es una organización colombiana de carácter feminista que desde 1998 trabaja con mujeres víctimas de violencias y discriminación en ámbitos privados, públicos y del conflicto armado. La corporación trabaja con un enfoque psicojurídico y de derechos humanos integral e interdisciplinario. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Mujeres fue creada en 1928 por la Sexta Conferencia Panamericana para promover los derechos humanos de las mujeres. Claro lo anterior, nos parece importante mencionar que el boletín de Cisma recoge información desde que inició el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 23 de abril, por lo que los datos que vamos a presentar son acotados, pero esto no significa que no podamos hacer análisis de las situaciones de violencias que se vienen presentando y profundizando en el marco de la pandemia y que pueden ser complementados con el informe de la CIM. Quisiéramos empezar afirmando, como lo planteó en su momento la feminista francesa Simone de Beauvoir, que bastará una crisis política, económica y religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. En este sentido, lo primero que quisiéramos plantear es que la crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo ha profundizado las violencias contra las mujeres y las disidencias sexuales y de género. Debido al aislamiento obligatorio, las mujeres y disidentes encuentran mayores obstáculos para acceder a servicios esenciales de salud y de justicia. Deben compartir permanentemente con sus agresores y, además, es más probable que pierdan la capacidad socioeconómica y que profundicen los niveles de dependencia y la posibilidad de caer en ciclos de violencia. Por otro lado, el boletín de Cisma plantea que en el primer mes de la cuarentena, la Fiscalía General de la Nación recibió 3.069 denuncias por violencia intrafamiliar, de las cuales 1.407 corresponden a delitos sexuales contra mujeres y niñas. Aproximadamente cada 25 horas fue denunciado un feminicidio, cada 10 minutos se realizó una denuncia de violencia intrafamiliar y cada 21 minutos una denuncia por delitos sexuales. En este punto, entonces, nos parece importante mencionar que una de las recomendaciones de la CIM es que las instituciones proporcionen información diferenciada y comparen dicha información con periodos anteriores a la pandemia, con el fin de establecer qué poblaciones están más en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos y a qué tipo de violencias están expuestas. Asimismo, el boletín afirma que el 25 de marzo al 11 de abril, las llamadas realizadas a la línea 155, que es la línea de orientación a mujeres víctimas de violencia, aumentaron en un 129,15%, pues pasaron de 964 llamadas en el 2019 a 2.209 durante el mismo periodo del 2020. Lo mismo sucede con las llamadas por violencia intrafamiliar, que se incrementaron en un 141,91% y las llamadas por delitos sexuales, que se incrementaron en un 76,47%. Los departamentos y ciudades desde los cuales se realizaron mayor número de llamadas a la línea 155 fueron Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Santander. Y habría que mencionar aquí que la mayoría de las llamadas vienen de zonas urbanas, por lo que hay una ausencia en el registro de los casos de violencia en las zonas rurales. Finalmente, como lo han manifestado las autoridades competentes, hay suficientes cifras para asegurar que en el país el único delito que no disminuye y por el contrario tiende a aumentar es la violencia intrafamiliar contra las mujeres.
Ahora bien, como lo presentan las compañeras de Sisma, las mujeres continúan realizando de manera mayoritaria el trabajo de cuidado no remunerado. En Colombia, diariamente, las mujeres en promedio destinan 7 horas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras que los hombres destinan menos de 4 horas a estas tareas. Es decir, que las mujeres dedican el doble del tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres. Esta situación se incrementa en la cuarentena, tanto así que la CIM habla de la crisis de los cuidados que, entre otras cosas, incrementa la desigualdad socioeconómica, reproduce los patrones culturales patriarcales y violentos, profundiza la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado y además acrecienta la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público y privado. Adicionalmente, en la pandemia, la carga de cuidados de salud se traspasa a los hogares por la crisis sanitaria y, asimismo, con el cierre de las escuelas, la sobrecarga de trabajo no remunerado se intensifica para las mujeres. Es importante entonces que podamos reconocer cuál es el impacto en la salud física y mental de las mujeres que está generando la pandemia con la sobrecarga de trabajo y las labores de cuidado y contención. Es en los cuerpos feminizados en donde está recayendo la tarea de afrontar la crisis. Frente a la situación laboral, vemos que los empleos de las mujeres se ven más golpeados que el de los hombres, especialmente por la afectación de las medidas tomadas sobre el sector de servicios y comercio, donde la participación de las mujeres es mayor. Por ejemplo, en Colombia la tasa de desempleo de las mujeres supera el 6,6 puntos porcentuales respecto a la de los hombres. Como señala la economista Paula Herrera, es posible que con las medidas de aislamiento se pierdan 2 millones de puestos de trabajo de mujeres frente a 450.000 empleos de hombres. Por otro lado, la informalidad laboral para las mujeres en Colombia también es mayor que para los hombres. En el caso de ellas fue de 48,6% en el trimestre de diciembre del 2019 a febrero del 2020. Con la pandemia esta situación podría empeorar y la pobreza podría aumentar 3,5% porcentuales en este escenario. Podríamos afirmar que 106 millones de mujeres en la región se encontrarían en situación de pobreza. Tanto el boletín de Sisma como el informe de la CIM presentan alertas para ciertos grupos poblacionales que tienen mayor riesgo de vulneración de sus derechos, como por ejemplo el grupo de las enfermeras y trabajadoras de la salud, quienes representan el 73% del sector salud en nuestro país. Ellas son las encargadas de cuidarnos en medio de la pandemia y quienes tienen mayor riesgo de contagio por su sobrerepresentación en el sistema de salud. Entonces, las mujeres son la primera línea frente al COVID-19. En ese sentido, y recordando algunos de los planteamientos de nuestro episodio sobre la despatriarcalización del lenguaje, es clave, como lo afirman las compañeras de Sisma, dejar de seguir refiriéndonos al personal del sector salud con generalizaciones masculinas como médicos o héroes, en tanto que queda demostrada la mayor representación de las mujeres en todo el sector. Emplear el masculino como universal oculta a quienes mayoritariamente están sosteniendo los cuidados en medio de esta crisis. Como nos enseña la teoría feminista, lo que no se nombra no existe, y si conceptualizamos mal, dejando de lado a las mujeres, también estamos politizando mal. De la misma manera, se debe entender su labor no como un gesto heroico, sino como un trabajo remunerado que exige las mayores garantías de seguridad y salud en el trabajo, así como todos los elementos de bioseguridad requeridos para atender la actual contingencia. Por otro lado, es importante mencionar que en Latinoamérica persiste la discriminación salarial en el sector de la salud, pues los ingresos laborales de las mujeres son un 25% inferiores a la de los hombres del mismo sector. Esto es muy grave porque las trabajadoras del sector salud deben hacer frente a una prolongación de los turnos de trabajo remunerado y además deben enfrentar el incremento en el trabajo de cuidado no remunerado, es decir, una doble explotación. También debemos mencionar que en Colombia existen otras violencias agudizadas contra la mujer del personal de salud, en particular quienes trabajan en la enfermería y han vivido múltiples escenarios de discriminación y de agresiones en el marco de la crisis sanitaria. Les niegan el servicio en las tiendas y supermercados. Los vecinos les exigen que se vayan de las unidades residenciales. Por el uniforme, en el transporte público la rechazan y se profundiza el trato desigual entre el personal médico y las enfermedades, entre otras situaciones.
Otra de las alertas que expone el boletín de Sisma es la situación de las lideresas sociales, quienes, y citamos puntualmente el boletín, son víctimas de la violencia doméstica por su activismo cuando sus parejas o padres las someten a malos tratos físicos y verbales para presionarlas a que abandonen sus actividades. Los maridos las separan de sus hijos como forma de castigo y a veces las mujeres sufren agresiones de camino a casa o en su propio hogar. En los análisis realizados por Sisma se destaca que para las lideresas existen riesgos asociados a la violencia sociopolítica de género que buscan sancionarlas tanto por lo que son, mujeres, como por lo que hacen, defender derechos. El agravamiento de la violencia contra las defensoras se evidencia en que en menos de un mes, desde que inició la cuarentena hasta el 11 de abril, han sido asesinadas al menos 2 defensoras de derechos humanos. Otro de los grupos poblacionales en riesgo son las mujeres y niñas migrantes venezolanas, que se ven obligadas a enfrentar la pandemia haciéndole frente a una triple discriminación: ser mujeres migrantes y atravesadas por contextos de pobreza. Según los datos del DANE, la pobreza alcanza el 40% de la población venezolana migrante y en medio de la crisis esta cifra puede incrementarse considerablemente. Por otro lado, la situación actual expone a las mujeres migrantes venezolanas a mayores niveles de violencia y agresiones sexuales, ya sea al estar obligadas a convivir en uno de sus mismos espacios con los agresores sin posibilidad de irse, o al no contar con una vivienda o acceso a servicios básicos para mantener las condiciones mínimas de salubridad que deberían implicar la cuarentena. Finalmente, tanto el boletín como el informe reconocen que las niñas y adolescentes en el marco de la crisis están más propensas a sufrir aquellas violencias que históricamente las han afectado de manera particular, como la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, así como la ciberviolencia, pues están expuestas a la explotación sexual en línea y el ciberacoso. También se identifican como alertas la deserción estudiantil, el aumento del trabajo infantil y del trabajo doméstico no remunerado, así como el incremento del embarazo adolescente no deseado y el matrimonio infantil y forzado. Asimismo, se reconocen los riesgos de las mujeres privadas de la libertad, de las mujeres con discapacidad, adultas mayores, indígenas, negras y de las disidencias sexuales y de género. Finalmente, la última alerta que identifican las compañeras de Sisma son los intentos de algunos gobiernos por aprovechar la situación de cuarentena para impulsar agendas antiderechos. Por ejemplo, en Polonia, los sectores ultraconservadores intentaron que se avanzara en la penalización total del aborto y la criminalización de la educación sexual, aprovechando que las mujeres no pueden protestar en el espacio público. Esta situación se ha replicado en otros países, como en Colombia, donde se ha intentado restringir los derechos sexuales y reproductivos alcanzados por las luchas de las mujeres. Frente a este panorama, la pregunta es qué podemos hacer desde las organizaciones sociales y organizaciones feministas. Al respecto, nosotras reconocemos la importancia de organizarnos y movilizarnos para hacerle frente a esta situación de crisis que nos golpea fuertemente. Estamos convencidas que la importancia de generar redes de apoyo y contención mientras construimos espacios de resistencia colectiva y autoorganización. Es por eso que iniciativas como la renta básica para las mujeres puede ser una herramienta de movilización y lucha, así como las campañas en contra de las violencias de género. Aún en cuarentena, seguiremos organizándonos por una vida digna para las mujeres y las disidentes. La organización Mujeres en Lucha hace su recomendado, promoviendo la solidaridad y la organización entre mujeres, ya que creemos que este es uno de los caminos que nos hace y nos hará más fuertes ante las afecciones de la pandemia y ante la fuerte desigualdad que atravesamos, ya sea en el ámbito social, económico, político, entre otros. Con esto en mente, mencionaremos algunas organizaciones y colectivos de mujeres que demuestran que las redes de apoyo están llenas de trabajo autogestionado. Nombramos la Red Jurídica Feminista. Nace por la invitación de la coordinación del Centro Cultural Feminista La Morada a comienzos del 2018. Este grupo de abogadas feministas buscan fortalecer y difundir el trabajo de la Red Jurídica Feminista, propuesto a través de 4 ejes:
la atención a mujeres víctimas de violencia, formación feminista, incidencia desde una perspectiva feminista y producción de conocimiento. En medio de la pandemia, este grupo creó un fondo solidario para recaudar ayudas para las mujeres privadas de la libertad que, ante la falta de visitas restringidas para evitar contagios, dejaron de recibir implementos de aseos básicos. El colectivo Polifonía se encuentra apoyando a la red Enredados, promovida por los y las estudiantes universitarios que se unieron para ayudar a 3 organizaciones: la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras Domésticas, el Proceso Comunitario Piratas Ramírez, que agrupa a recicladores del barrio Santa Fe, y Rescata Dogs, una iniciativa para salvar animales maltratados o abandonados. También se encuentra la Red Comunitaria Trans, propuesta que consolida la unión entre personas trans que trabajan desde la calle, la academia, las organizaciones sociales, el trabajo comunitario, el distrito y en general todas las personas que quieran formar parte de la lucha en la construcción de una ley de identidad de género para obtener un reconocimiento jurídico de las personas trans a nivel nacional. Hay que resaltar que la red ofrece acompañamiento psicológico de manera gratuita y de forma virtual a mujeres cisgénero y transgénero y a personas LGTBI. Este colectivo creó el Fondo de Emergencias para Trabajadoras Sexuales a fin de ayudar a 45 trabajadoras sexuales del barrio Santa Fe que ante las medidas del aislamiento perdieron su trabajo. Esta colecta funcionó a través de donaciones económicas y de alimentos no perecederos. Con los aportes se entregaron 250 subsidios de vivienda y ayudaron a 250 mujeres trans de los barrios Santa Fe, Chapinero y 7 de agosto a pasar la cuarentena en mejores condiciones. Además, entregaron 200 mercados de comida no perecedera y donaron 1.500.000 pesos a mujeres cisgénero del 7 de agosto y de la Plaza de la Mariposa, y 3 millones de pesos para mujeres trans privadas de la libertad en la cárcel La Picota. En cuanto a Soacha, siendo una de las poblaciones más afectadas, la Asamblea Popular de Mujeres habilitó un fondo de recaudo para ayudar a este municipio, priorizando trabajadoras sexuales y mujeres que habitualmente trabajan en la informalidad. En Bogotá, la Escuela Jurídica Popular Espora, la cual se dedica a promover estrategias de derechos y ciudadanía democrática a través de la pedagogía, apoyó a casi 500 familias necesitadas de los barrios Villa de la Capilla, Lomitas 1 y 2 y Cerrezuela del sector Codito. Este trabajo fue articulado con las lideresas de los barrios haciendo un censo para identificar las viviendas con requerimientos de alimentos y ayudas más urgentes. Y cómo olvidar a las compañeras Las Yerbateras, las cuales crearon la campaña Todas Somos Todas, con el objetivo de recoger mercados e implementos de aseo para las mujeres dedicadas a los trabajos informales de la ciudad. Habilitaron 4 lugares de acopio para recibir donaciones y lograron entregar más de 300 mercados en más de 10 localidades. Cabe resaltar que la mayoría de los datos suministrados se obtuvieron del periódico El Tiempo con el fin de dar a conocer las iniciativas feministas, y no olvidemos que la solidaridad y la organización entre nosotras nos hace más fuertes. Arriba las que luchan. Disonantes. Podcast feminista.